Noticentro 1, CMI. Renunció hoy la ministra de Relaciones, Claudia Blum. Marchas pacíficas durante el día terminan en motines en 4 ciudades. Desalojada por el ESMAD, Plaza de Bolívar en Bogotá, la ciudad sin transporte público. Vía Crucis en regreso a casa esta noche en Bogotá. Desórdenes en Neiva y Popayán. Protestas en Barranquilla y Pereira por partidos de fútbol. En ambas ciudades se juega. Cali, la ciudad más pacífica hoy. Informe especial con Claudia Palacios. En el país hay bloqueos en 99 vías, informa el gobierno. Se restablece normal abastecimiento en Corabastos. Se agrava situación de la SUSI en principales ciudades del país. Ministra de Educación habla sobre reformas en Pregunta Yamil. En el mundo se agravan ataques entre Israel y Hamas. Ataque informático a oleoducto deja sin gasolina a estaciones en Estados Unidos. Abren proceso tributario contra el rey Juan Carlos. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Atención, renunció la canciller Claudia Blum. Presentó su dimisión al presidente de la República, Iván Duque, en un mensaje que hizo llegar en las últimas horas a la Casa de Nariño, confirmaron fuentes oficiales. Claudia Blum de Barberi le comunicó hoy al presidente Iván Duque su decisión irrevocable de abandonar el cargo que asumió el 12 de noviembre de 2019. Sus 547 días como ministra de Relaciones Exteriores fueron muy complejos. Su gestión recibía reparos a diario de los funcionarios más cercanos al presidente Duque, que consideraban que no hacía lo suficiente para mostrar la realidad del país ante la comunidad internacional, especialmente en estos 15 días de agitación social. Hubo quejas por su desempeño hasta del propio partido de gobierno, el Centro Democrático. Debido a su edad, 73 años, tuvo que estar buena parte de su gestión aislada por la pandemia. Toda su diplomacia fue virtual, salvo escasas excepciones en las que estuvo acompañando al presidente Duque. La señora Blum de Barberi es psicóloga de la Universidad del Valle, fue parlamentaria liberal, pero se vinculó a varias coaliciones políticas con los conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático. En su última actividad, firmó hoy un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones para el Estatuto Migratorio Regional y estaba preparando una gira por Europa. En el 15º día de paro en Colombia se desarrollaron multitudinarias marchas en gran parte del país. Cientos de ciudadanos lo hicieron en paz. Sin embargo, en 4 ciudades se reportaron motines y desórdenes al caer la noche. Con la incineración de un colectivo de transporte público y un CAI de la policía en el norte de Neiva, así como fuertes disturbios entre el ESMAD y algunos manifestantes que se congregaron en la carrera primera de los barrios Cambio y Santa Inés, en la Comuna 1, culminó la jornada del paro nacional en la capital huilense, luego de las masivas movilizaciones que se realizaron en la mañana de hoy en Neiva y que se desarrollaron pacíficamente hasta el mediodía. Durante las confrontaciones de esta tarde se registró el ataque con arma de fuego de una persona de civil en contra de las personas que se encontraban en las calles. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, un grupo no mayor a 10 personas serían los responsables de los actos vandálicos y la alcaldía de Neiva ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permite su captura. El centro histórico de Popayán se convirtió en escenario de la refriega entre encapuchados y uniformados de la policía pertenecientes al ESMAD que intentaban repelerlos. En medio de la confrontación, 15 manifestantes, 4 policías y 3 periodistas resultaron heridos. La fachada de una entidad bancaria fue destruida. El bloqueo se presentó en la tarde en la avenida regional norte de Medellín cuando un grupo pequeño de encapuchados que no hacían parte de la movilización irrumpió en la vía. Minutos después, luego de una concertación con las autoridades, se fueron del lugar. La tensión también bajó cuando un grupo de manifestantes jugó un partido de fútbol con motociclistas que estaban represados en el bloqueo. En total, fueron más de 6 horas las que marcharon más de 7.000 personas en Medellín. Antes
simpatizantes del partido Junior River, en los alrededores del estadio Romelio Martínez, se inició una verdadera batalla campal. Más de 500 manifestantes en desacuerdo con la celebración del juego se enfrentaron a la fuerza pública al oponerse al evento deportivo. Los jóvenes quisieron sobrepasar las mallas de seguridad y la fuerza pública lo impedía. Mientras los manifestantes lanzaban papas explosivas, la fuerza pública respondía con gases lacrimógenos. En disturbios terminó una protesta de hinchas del Deportivo Pereira y del América de Cali, que realizaban al frente del Hotel Moix en la ciudad, lugar donde se aloja Nacional de Uruguay. Los protestantes estaban exigiendo que el encuentro con el Atlético Nacional se cancelara ante la situación de paro en el país. El ESMAD de la policía intervino en el lugar, generando un fuerte enfrentamiento con los asistentes a la protesta. Esta noche en Bogotá, el Escuadrón Móvil Antidisturbios desalojó la Plaza de Bolívar, en donde se presentó una gran concentración. Algunos desórdenes aún se registran en inmediaciones del lugar. Fueron 7 horas de una concentración pacífica que llegó a la Plaza de Bolívar desde diversos puntos de Bogotá. Toda la tarde, en medio de un ambiente festivo y pacífico, más de 15.000 personas se concentraron en el centro. Algunos manifestantes se subieron a la estatua de Bolívar y desde allí prendieron bengalas de colores. Caída la tarde y con la llegada de la noche, encapuchados atacaron el edificio del Congreso, donde se resguardaba la fuerza disponible de la policía y el ESMAD. Las fuerzas policiales resistieron y los encapuchados trataron de derribar las vallas que protegen el Parlamento. Algunos intentaron con briquet en mano prenderle fuego a las polisombras del edificio. Varias prendieron. Los encapuchados seguían lanzando piedra contra la policía. Pasados varios minutos, el ESMAD salió y, disparando bombas aturdidoras, dispersó a la multitud. En el camino, los vándalos aprovecharon para atacar varias entidades bancarias. Una oficina de Ave Villas sufrió las consecuencias de los ataques. Así quedó un cajero automático de la sucursal bancaria. Más adelante, por la carrera séptima y antes de llegar a la avenida Jiménez, varios locales, especialmente de comida, fueron atacados. Los vidrios caían como si se tratara de un aguacero. Pasando la avenida Jiménez, otro cajero del Banco Caja Social fue atacado y así quedó. El ESMAD logró controlar la situación y a esta hora permanece en el centro de la ciudad, que se encuentra acordonado. Y al norte de Bogotá, en el Monumento a los Héroes, a esta hora continúa una gran concentración. El tránsito por el lugar está completamente cerrado. Ortiz Cortés. No vino, asesinado. Kevin Yair González Ramos. No vino, asesinado. Con este acto simbólico frente a la Universidad Pedagógica del Norte de Bogotá, comenzó la concentración universitaria que luego se desplazó hasta el Monumento de los Héroes. En la calle 72, con carrera 11, los estudiantes les rindieron homenaje a sus compañeros que han perdido la vida desde el 28 de abril en las concentraciones, que completaron hoy 15 días. Luego bajaron por la calle 72 y cogieron por la avenida Caracas hacia el norte, hacia el Monumento de los Héroes. Siempre en plan festivo, en alegría, tambores, banderas, colores. Llenaron esta concentración universitaria. Hoy esa fue la regla: la tranquilidad, la paz, la alegría. En los Héroes cada vez se concentraban más estudiantes, siempre alegres, felices, arengaban, cantaban, no sin antes manifestar su inconformismo que los ha llevado a salir a las calles por miles durante 15 días seguidos. En la tarde, un grupo de taxistas se unió a la manifestación con banderas de Colombia y con sus pitos hicieron saber que también tienen inconformidades. De los Héroes, que conmemora las batallas de Junín y de Pichincha, por ejemplo, fue intervenido. Allí los muchachos se desahogaron pintándolo. En la noche hubo fuegos pirotécnicos. La congregación de estudiantes en el Monumento de los Héroes terminó prácticamente convertida en una verbena de pueblo. Pequeños grupos que interactúan, pero siguen lanzando consignas sobre lo que ellos reclaman de un profundo cambio que debe haber en Colombia. Desde el Monumento de los Héroes, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI.
Y es que multitudinarias marchas se registraron en diferentes zonas de la capital. La gran mayoría terminaron en el centro de la ciudad y se desarrollaron en completa calma. Los bogotanos se volcaron este miércoles a las calles. La capital dio ejemplo de buen comportamiento. Se calcula que más de 15.000 personas participaron de las movilizaciones cuando se cumplen 15 días del paro nacional. Batucadas, muestras artísticas y culturales acompañaron las caminatas que desde el Parque Nacional y diferentes puntos de la ciudad salieron hacia la Plaza de Bolívar. Los ciudadanos alzaron su voz para rechazar el abuso policial, pero también el uso de armas por parte de civiles y la militarización de las ciudades. El presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, debe condenar la violencia oficial y la violencia privada. Uno de los momentos más emotivos durante el recorrido fue un acto de reconciliación entre los manifestantes y la fuerza pública que custodiaba el comercio en el centro de Bogotá. Compañeros de la policía, ustedes son Colombia, ustedes también son hijos de colombianos y colombianas. Un aplauso para la Policía Nacional. Las marchas en la capital dejan más de 280 heridos, cientos de ciudadanos afectados por la parálisis en el transporte y serios efectos económicos. El regreso a casa de miles de habitantes de Bogotá se convirtió en un viacrucis por la suspensión del servicio de transporte público y los cierres viales provocados por las marchas. En un verdadero viacrucis se convirtió el regreso a casa de los bogotanos. Las protestas paralizaron por completo la operación de Transmilenio. Estamos supremamente cansadas, todo el día trabajando de pie y caminando ahora. Paola encarna el drama de miles de trabajadores. Está embarazada y aún en su condición tuvo que caminar por horas desde el norte hasta el Tintal. 6 horas y 15 minutos llevamos exactamente. Aunque la mayoría respalda el paro nacional, la paciencia se va agotando. Ojalá arreglen ese problema rápido porque esto no es lucha de pueblo contra gobierno, sino de pueblo contra pueblo. Que por favor el gobierno se ponga la mano en el corazón y negocie con los promotores del paro. De verdad que la ciudadanía está sufriendo. La bicicleta fue el medio de transporte para la mayoría. En medio de la escasez de buses, bicitaxis, camiones y carros piratas se hicieron su agosto. Entre 5 y 10 mil pesos. Ante la imposibilidad de prestar el servicio, Transmilenio suspendió su operación a las 8 de la noche. El presidente Iván Duque afirmó que no se puede estigmatizar a los jóvenes que protestan pacíficamente en las calles. El presidente Iván Duque, hablando hoy ante estudiantes en Bogotá, aseguró que a los jóvenes que protestan no se les puede estigmatizar ni generalizar como vándalos o terroristas. De las cosas sociales que se tenían ahí era justamente decirle a las empresas, contrate jóvenes entre 18 y 28 años, que el Estado paga la seguridad social por 5 años como un plan de choque. Yo creo que esas políticas se pueden rescatar y se pueden enriquecer con ustedes, porque eso nos puede ayudar a generar un impulso rápido y dinámico en el empleo de nuestra juventud. Duque anunció que en acuerdo con el registrador nacional Alexander Vega, la elección de los consejos municipales de la juventud se realizará en noviembre de este año. Cali también fue escenario de multitudinarias marchas. En la capital del Valle está nuestra compañera Claudia Palacios. Claudia, muy buenas noches. Detalles de cómo se desarrollaron estas manifestaciones. Luisa, gracias. Buenas noches. Aunque transcurrieron de manera pacífica, la situación en Cali sigue siendo muy compleja, no solo porque se mantienen la mayoría de los bloqueos que llevan ya 15 días, aunque algunos son bloqueos intermitentes, sino porque incluso donde no hay personas bloqueando, movilizarse es muy complejo. En las imágenes que estamos viendo lo pueden ver como han botado postes que impiden la movilidad de los vehículos o puntillas que pinchan las llantas de los carros, como nos pasó a nosotros tanto hoy como ayer en sitios diferentes. Esto hace que la gente no pueda llegar a trabajar, que las empresas no puedan producir. Esto requiere respuestas urgentes, pero esas respuestas no van a llegar porque el diálogo, que es el paso indispensable para empezar a buscar soluciones, se tomará tiempo, será dispendioso, sobre todo porque no hay líderes representativos que recojan las demandas de todas las personas que se están manifestando. Veamos cómo transcurrió la marcha y más adelante les cuento otros detalles de lo que hemos hecho hoy en Cali. Este fue el panorama durante todo el día en más de 15 puntos de concentración y las movilizaciones en respaldo al paro nacional.
Hoy no hubo enfrentamientos entre manifestantes, tanto en las marchas como en puntos de bloqueo con el SMAT de la policía. Sin embargo, la mesa de diálogo entre jóvenes y gobierno nacional fue suspendida debido a que exigen sea encabezada por el presidente de la República, Iván Duque. En estos momentos a nivel nacional se está escuchando el grito, ¿cierto?, que le estamos pidiendo al presidente y a todos los que trabajan desde el gobierno para que vengan aquí y se enteren de lo que está sucediendo. La Unión de Resistencia de Cali convocó para las 10 de la mañana del jueves una nueva mesa de diálogo con el jefe de Estado, autoridades regionales, nacionales, veeduría de la ONU y otros organismos internacionales. Con la ilusión de darles una buena noticia, nos fuimos hoy a Juanchito, donde a las 5 de la tarde se iba a firmar un acuerdo para levantar los bloqueos de ese punto y otros 8 que hay hasta el municipio de Candelaria. Pero todo se frustró. Miren ustedes el resumen de esos momentos tan confusos que muestran la complejidad de la solución que requiere esta manifestación. Todo estaba listo, la arquidiócesis, la ONU, la comparsa y la gente ya celebraba poder cruzar el puente. Uno de los manifestantes explicó por qué se dieron. Mostrarle que por medio del diálogo también se puede llegar a grandes cosas. Pero la llegada de la gobernadora, aunque estaba prevista con quienes trabajaron en el acuerdo por una semana, fue bien recibida por unos. Por medio de este mal, se hicieron presente toda la autoridad de la gobernación, alcaldía, y todas estas entidades que necesitamos siempre aquí. Pero muy mal por otros. Mientras estos jóvenes cerraron el paso a la caravana oficial, los que trabajaron en el acuerdo quedaron en total desconcierto. Los del puente, los que hicimos el bloqueo, estamos dispuestos a negociar porque queremos una paz, una reconciliación, una mejor Colombia y no queremos más derramamiento de sangre ni por parte de los jóvenes ni por parte de la policía. Finalmente, a la gobernadora la dejaron ir. El grupo que se opuso al acto de acuerdo no bloqueó y el que trabajó en el acuerdo quedó con la frustración de no haber finiquitado su trabajo. Bueno, es tal el nivel de desconexión y la falta de liderazgos entre quienes se manifiestan en diversas partes por este paro y estos descontentos, que mientras en algunos lados dejan pasar ambulancias y alimentos, en otros no, e incluso con consecuencias lamentables, como vamos a ver. El personal de salud de Tuluá sufrió una fuerte agresión en medio de los bloqueos en Cali cuando trasladaba a una paciente. Nos encierran, nos hacen bajar de la ambulancia bruscamente, nos hacen revisar toda la ambulancia, revisan todo de manera muy grosera, nos quitan los celulares. En el momento que nos quitan los celulares, pues se les dice que por qué lo hacen, que por favor respeten la misión médica, que somos del pueblo para el pueblo. Agresivamente de una me mandan un machetazo al brazo, me hacen una herida allí donde me tuvieron que coger puntos. Mientras que en Buga fueron pinchadas 15 tractomulas que transportaban medicamentos para abastecer unidades de cuidado intensivo en el país. Una de las causales de desconfianza es la falta de credibilidad de la fuerza pública, incluso el odio hacia la fuerza pública. Por eso hemos oído a manifestantes decir, negociaremos cuando desmilitaricen la ciudad. Pero técnicamente la ciudad no está militarizada, está rigiéndose por otra normatividad que es la asistencia militar. Para tratar de ofrecer un poco de claridad a esto que puede ser confuso, hablamos con el comandante de la Tercera Brigada. El ejército ha explicado con volantes como este que la asistencia militar es para liberar a la policía de sus funciones habituales, de manera que ésta pueda trasladarse a atender los puntos de protesta. Por eso hay militares desde en edificios públicos hasta en las calles barriendo escombros. ¿Qué es lo que la gente estaría viendo diferente a lo que está viendo ahora? No, la militarización pues trae unas restricciones de movilidad, trae unos horarios específicos de qué es lo que se debe hacer. Podríamos aquí, entre esa militarización, ya tener equipo más de tanquetas, equipos de comunicaciones ubicados en varios sectores, con unas restricciones totalmente diferentes. Ya estaríamos requisando a todo el personal, o sea, son diferentes connotaciones. Esa asistencia ha sido fundamental para hacer los corredores humanitarios por los que ha ingresado combustible, alimentos y material de salud. Hay 7 activos en todo el departamento. Esto nos ha permitido en coordinación llevar al menos 500.000 galones de combustible a los diferentes municipios, más de 2.700
kilogramos correspondientes a medicamentos, realizar 130 misiones médicas a lo largo y ancho del departamento. Bueno, y la minga indígena, como lo había anunciado, se fue, y esto que puede sonar a buena noticia para algunos, en realidad es algo que puede agravar la crisis de abastecimiento. Vean por qué. Mañana la minga indígena cerraría la vía panamericana luego de su paso por Cali. De acuerdo al corredor humanitario que se dio, hasta el día de mañana, 6 de la mañana, podrán transitar. De ahí para allá, nuevamente será cerrada las vías, de acuerdo a cómo se anunció desde el día de ayer desde aquí de la Universidad del Valle. Los 5.000 indígenas salieron con elogios de la comunidad que se acercó a la Universidad del Valle para despedirse. Bueno, hemos puesto el enfoque en Cali porque es la capital del departamento y por los disturbios que ha habido, pero la realidad es que todos los municipios del Valle del Cauca están soportando una crisis severa. Fuimos a uno de ellos, Palmira, no solo porque es uno de los más cercanos, sino porque es la ciudad de mis afectos. Y desde ahí les contamos lo que están viviendo cientos de miles de vallecaucanos. Llegar a la Palmira donde crecí siempre ha sido, como dice la canción de Nietzsche, un motivo para que los ojos se me agüen. Esta vez, la emoción que nubla mi vista no es la alegría de llegar al terruño de la infancia, sino la tristeza de verlo así. Estamos con una necesidad muy horrible aquí. La racioncita que uno se come ya no se la puede comer uno. Los vendedores minoristas ruegan que la gente entienda que los precios altos no son su culpa. Este bulto de naranja uno lo compraba a 30, 25. Ahorita lo compré 70. El bulto de papa a 400, 300.000 pesos. ¿Usted le parece justo eso? El alcalde, a pesar de lo que ha logrado, Estamos completando el 8º día sin un solo herido por el paro nacional. Eso nos ha permitido hablar, nos ha permitido escucharnos y tener efectivamente unos acuerdos sobre corredores humanitarios que nos han permitido ingresar 202 toneladas de comida a la ciudad, 165.000 galones de combustible, sacar por lo menos 2.000 toneladas de basura, a pesar que hay otras 1.700 pudriéndose en las calles. Sabe que la situación es una bomba de tiempo. Por eso, esto pide tanto a manifestantes como al gobierno nacional. El primer punto de la agenda de diálogo abierto tiene que ser el desbloqueo, porque eso está afectando a miles de personas. Palmira, la señorial, tiene hambre. Un hambre que no es solo de ahora, pero que ya llegó a su límite. La tasa se rebosó. Entre más hablamos con la gente, más compleja se ve la solución a esta problemática. Seguramente el cansancio de personas en los bloqueos los llevará a retirarse, pero de todas maneras hay mucha gente muy dispuesta a resistir. Mañana, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, sesionará en plenaria la Cámara de Representantes con la bancada del Valle impulsando la participación de todas las personas que quieran entrar, tanto virtual como presencialmente, y estaremos ahí escuchando, siguiendo ejercicio de escucha a los vallecaucanos. Margarita, vuelvo con ustedes al estudio. Claudia, gracias. Feliz noche. Del Valle del Cauca vamos a Risaralda, y es que en Pereira hoy se rindió un homenaje a Lucas Villa, el estudiante que murió tras un ataque a bala en medio de las manifestaciones. Somos la revolución del amor. Así plasmaron en una pancarta los hermanos de Lucas Villa el significado de la movilización de hoy. Más de 5.000 personas recorrieron las calles de Pereira Dos Quebradas. En una de ellas se la encabezaron los amigos y familiares de los jóvenes atacados en el viaducto, lugar donde se les rindió un homenaje. Porque esta es la revolución del amor y somos la revolución del amor, y hay que demostrar que a través del amor podemos cambiar las cosas, que mi hermano estaba demostrando eso. Aprovecharon para exigir respeto de las autoridades, también agilidad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido el pasado 5 de mayo. La jornada terminó en una gran concentración masiva, en una tarde llena de cultura, música y un concierto para la paz. La movilización finaliza a esta hora en calma, mientras se reportan algunos bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Y el tránsito por la vía al llano está afectado por bloqueos intermitentes que dificultan el transporte de alimentos y combustibles. El tránsito por la vía Bogotá-Villavicencio estuvo afectado durante todo el día por bloqueos intermitentes en diferentes tramos. El transporte de combustible y alimentos es el más afectado. Entonces ya sería justo de que, digamos, el gobierno llegara a algún acuerdo y solucionara alguna cosa, porque impresionante la carestía de comida que hay en Bogotá y no se consigue por ningún lado.
Impresionante los precios que tenemos en Bogotá. ¿Y en las fincas cómo ha visto la situación? Se está perdiendo la comida, los productos se están desperdiciando muchísimo. Los bloqueos los realiza un grupo de menos de 20 personas. Por una nación que está excluida, que está sufriendo arbitrariedades de parte del gobierno. Cada 2 horas los manifestantes permiten el tránsito de los carros. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que en 99 vías nacionales persisten los bloqueos que afectan la actividad de diferentes sectores. Según el más reciente reporte del Ministerio de Defensa, las manifestaciones de hoy en su mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, persisten las dificultades en las vías por los bloqueos. Más de 99 bloqueos en vías del país que están afectando la seguridad alimentaria de ciudades como es el caso de Cali y Popayán, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno y medicamentos, bloqueos que están limitando la capacidad de vacunación que tiene que tener Colombia ante el COVID y que están limitando la capacidad de reactivación económica. Un bloqueo es un delito. Las vías con mayores problemas son las del sur del país. Por su parte, el designado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estimó en 6 billones de pesos los costos que han representado para el país los 15 días de paro. La protesta pacífica se defiende, pero lo que causa enormes daños a la economía es censurable, dijo hoy el designado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Nuestra primera estimación habla de que diariamente, como resultado de esos actos vandálicos, de cierre de vías de hecho, nos están generando costos del orden o superiores a los 400.000 millones diarios. Llevamos más de 6 billones de costo. Y esto no es un tema menor, es un tema importante. Y por eso el llamado es a que construyamos en nuestro país con una dimensión de esperanza y que efectivamente seamos capaces de, en el diálogo, solucionar las diferencias y en la construcción del país sacarlo adelante con los esfuerzos de todos. El ministro Restrepo dijo que el compromiso de los colombianos hoy debe ser restablecer la marcha de la economía, ayudar a los más vulnerables y agilizar la vacunación masiva. Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, estimó en 1.7 billones de pesos las pérdidas que dejan para el agro los 15 días de paro. De acuerdo con el análisis del Ministerio de Agricultura, las pérdidas del sector suman 1.7 billones de pesos en estos 15 días del paro nacional. La situación de la agricultura es crítica y no se observó ni siquiera en el peor momento de la pandemia. Se pone en riesgo el empleo de más o menos 600.000 entre productores y empleados del sector agropecuario, piscícola y pesquero. El funcionario insistió en el diálogo para llegar a soluciones y evitar los bloqueos que están afectando el ingreso de los productores. Tenemos que dejar pasar no solamente el alimento, sino los que tienen que ver con los temas de salud, con los elementos de primera necesidad, el combustible. Se espera mayor sensatez por parte de los líderes del paro. A su turno, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que las pérdidas para el comercio que dejan el vandalismo y la parálisis de actividades suman 1.5 billones de pesos. El comercio organizado no se queda atrás y las pérdidas para el sector alcanzan los 1.5 billones de pesos. Los efectos negativos se dan por los cierres, actos de vandalismo y sobrecostos por los bloqueos. La verdad que los más perjudicados son los pequeños, los tenderos, los medianos. También los grandes empresarios que están haciendo grandes esfuerzos por sostener sus empleados. Llamamos una vez más a levantar los bloqueos. Por su parte, ACOPI envió una carta al Comité Nacional del Paro pidiendo el desbloqueo que tiene en jaque al sector. Un 50% de las empresas han caído en su capacidad productiva. La Central de Abastos de Bogotá reportó para este miércoles una recuperación en la oferta de alimentos que creció 46%. La apertura de varios corredores humanitarios mejoró el ingreso de alimentos a la Central de Abastos de Bogotá en las últimas 24 horas. Este miércoles la oferta de productos alcanzó los 9.503 toneladas, cuando en promedio llegan a 6.500 toneladas, lo que representa un alza del 46,2%. Se registró un ingreso de 350 a 933 camiones, mejorando la oferta de alimentos que podría volver a estabilizar los precios que en los últimos 15 días subieron por
los bloqueos. Por ejemplo, el bulto de papa hoy está a 85.000 pesos y días atrás llegó a valer hasta 120.000 pesos. El gobierno mantiene un monitoreo permanente para un abastecimiento seguro. También se mantiene la línea abierta de denuncias por la especulación de precios, tema en el que ya está al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, que realizará jornadas de inspección. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, afirmó que su gobierno apoya el proceso de diálogos y la búsqueda de consensos en medio de la crisis social en Colombia. En el foro de la Cámara de Comercio Colombo-Americana sobre los impactos en los últimos 9 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el diplomático se solidarizó con la situación social que vive actualmente el país. Señaló que el gobierno tiene las herramientas para generar oportunidades, ejemplo de ello, los programas de comercio en varias regiones del país. Especialmente en este momento de protestas sociales en Colombia, creo que es importante subrayar que los más importantes del comercio no son las cifras, sino los puestos de trabajo y el bienestar. Asimismo, destacó la importancia de Colombia para las empresas estadounidenses. Durante una audiencia pública en la plenaria de la Cámara, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que están documentados 14 homicidios en medio de las protestas. La procuradora Margarita Cabello y varios ministros también participaron en la audiencia. Durante una audiencia pública en la plenaria de la Cámara, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que desde el 28 de abril a la fecha se han presentado 34 muertes. 14 de ellas tienen relación directa con las protestas. El ente acusador ha realizado 625 capturas, de las cuales 152 fueron imputados. 3 homicidios son homicidios que fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio que fue esclarecido fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha. La procuradora Margarita Cabello insistió en el control preferente respecto a las investigaciones por abusos de la fuerza pública. Consideramos ejercer el poder preferente sobre un número alto de procesos que desde la Inspección General de Policía nos facilitaron todos los elementos probatorios recabados. El ministro de Agricultura, Rodolfo Ocea, aseguró que su sector presentó un freno con los bloqueos. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que a la fecha 852 uniformados han sido heridos. Que ha habido esfuerzos premeditados, más de 12.600 armas cortopunzantes, 120 armas neumáticas. Las intervenciones de los funcionarios fueron criticadas por unos y aplaudidas por otros. Y pues un poco desconcertado por las intervenciones de ministros y entes de control, por las intervenciones que han hecho, pues uno dice que escuchándolos creerá que Colombia es el país de las maravillas. Este no es el país de las maravillas en materia de producción agrícola. Los campesinos y agricultores, sean arroceros, cafeteros o ganaderos, han sufrido entre el 2020 y el 2021 entre el 36 y 41% de incremento en el precio de los agroinsumos. Que lo que quieren es destituir a Duque, que renuncie, o llevarlo como títere al proceso electoral del 22. El gobierno reiteró que respalda la protesta, pero enfrentará el vandalismo y la violencia. El Ministerio de Justicia inició los trámites para agilizar la extradición desde Estados Unidos del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue detenido hoy para que responda por una condena por corrupción. El exgobernador será trasladado en los próximos días a Colombia para que responda por varios procesos pendientes con la justicia. Incluso el exmandatario tiene una condena de 5 años de cárcel por su participación en un desfalco de 89.000 millones de pesos en el manejo de las regalías de Córdoba. Para que responda por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. La extradición de Lyons será incierta, dado que el exmandatario fue el principal testigo de la DEA para detectar la red de corrupción en la justicia que llevó a la captura del exfiscal Luis Gustavo Moreno y que desencadenó en la captura de varios exmagistrados y excongresistas. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos ahora sería enviarlo a Colombia. He dado la orden para iniciar los trámites correspondientes para hacer oficial su envío a Colombia. Además de los líos con la Fiscalía, la Contraloría le impuso una sanción de 71.000 millones de pesos por corrupción y la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años por presentar a pacientes falsos de hemofilia para desfalcar al sistema de salud.
Colombia reportó un aumento en las muertes y contagios de COVID en las últimas 24 horas. Por COVID-19 ya han muerto 79.261 colombianos. Este miércoles se confirmaron otras 490 muertes y 16.993 contagios. Los casos activos ya son 99.721. Los nuevos recuperados fueron 11.474 y las pruebas procesadas 74.209. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 9 de mayo con 17.222 contagios y 495 muertes. El 10 de mayo con 12.543 contagios y 488 muertes. Ayer 16.425 contagios, 429 muertos. Hoy con 16.993 contagios y 490 muertos. Justamente mientras se desarrollan multitudinarias marchas y aglomeraciones, las unidades de cuidados intensivos en las grandes ciudades están al borde del colapso. En medio de protestas y aglomeraciones, las unidades de cuidados intensivos reportan niveles de ocupación del 96% en Medellín, 92% en Bogotá, Villavicencio con 94%, Pasto con 93%, Bucaramanga 93% y San Andrés del 90%. El ministro de Salud dijo en Twitter, hay que decirlo con toda realidad, la situación de contagio de Bogotá es crítica, casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Bucaramanga sigue en alerta roja, es decir, solo hay disponibles 15 unidades y la situación no parece mejorar. En las últimas horas se registró la segunda cifra más alta de contagiados desde el inicio de la pandemia, con 902 casos, y el número de fallecidos también preocupa, en especial porque de hace 2 semanas ha ido en aumento, registrando entre 20 y 30 muertos diarios a causa de este virus. Hoy fueron reportadas 60 nuevas muertes por COVID-19 en el Valle del Cauca, junto a 929 contagios. 33 decesos ocurrieron en Cali y de las 1.139 camas UCI solo hay libres 66. En Medellín hay 1.066 camas UCI habilitadas, de las cuales están ocupadas 1.052, es decir, que en la ciudad solo quedarían 5 disponibles. El departamento de Antioquia justamente cerró hoy con 2.263 nuevos contagios de coronavirus y 83 fallecidos. Al menos 400.000 personas en Cartagena no cuentan con el servicio de agua debido al mantenimiento que se adelanta a las redes de la ciudad. Desde las 8 de la mañana, 200 puntos de la ciudad, entre barrios, sectores y urbanizaciones, quedaron sin el suministro de agua potable debido a labores de mantenimiento al acueducto de la ciudad. Lamentamos las molestias que podemos causar, pero entre 12 y 24 horas estaremos retornando, dándoles el servicio, como es habitual en Aguas de Cartagena, 24/7. Según indicaron los encargados de Aguas de Cartagena, en este momento los trabajos avanzan en un 60% para restablecer el suministro a unas 400.000 personas que se encuentran afectadas. El designado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló que ya tiene unos acuerdos básicos con los actores económicos y políticos para la reforma tributaria que presentará al Congreso. Los puntos básicos que ha logrado el ministro de Hacienda con los empresarios, partidos políticos, dirigentes económicos y empresariales comienzan con la convicción de todos los actores de que se necesita incrementar el gasto social en Colombia. Segunda coincidencia, ninguna propuesta puede de ninguna manera tocar a la clase media de nuestro país, porque también es una clase vulnerable. Tercera coincidencia, acudamos a esos actores que levantando la mano dijeron quiero ser solidario para el propósito de dar recursos, porque tengo más, porque soy más pudiente, en beneficio de los más vulnerables. El ministro aseguró que está acelerando al máximo el consenso para aprovechar la actual legislatura del Congreso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,53% a 1.285 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 5,64% a 409 pesos con 90 centavos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 3,27% a 20.410 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 37.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,97% a 28.660 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.734 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.650 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.527 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.45. El azúcar se transó en 17,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.73. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.96. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.370 pesos. Ecopetrol apoya la reactivación económica regional con obras de infraestructura. En el Meta construyó 2 puentes que facilitan la comunicación entre los municipios de Acacías y Castilla la Nueva. Ecopetrol es una empresa comprometida por Colombia. Ecopetrol, en un trabajo articulado con las alcaldías de Acacías y Castilla la Nueva, realizó la ampliación y pavimentación de 5.5 kilómetros de la vía que comunica la vereda El Triunfo con el sector conocido como Puerto Canecas. Y en meses pasados se pusieron al servicio de la comunidad 2 puentes construidos sobre el río Orotoy en el departamento del Meta. Este puente, además de unir familias y unir 2 municipios importantes del departamento del Meta, como es Acacías y Castilla la Nueva, une también grandes proyectos, genera competitividad, genera desarrollo, calidad de vida. Más que todo nos ha beneficiado en la cuestión del turismo y beneficia mucho a la finca, a los finqueros. Ya no les da miedo andar y ya pues andan con más tranquilidad, la gente turística, los comerciantes, los ganaderos, todos. Con la puesta en marcha de estas obras, que contaron con una inversión de 26.809 millones, Ecopetrol y las alcaldías municipales contribuyen a la reactivación de las economías locales y mejora la calidad de vida de los habitantes. Con esta obra, gracias a Dios, se mejore un 100%. Eso esperamos nosotros los comerciantes y los que vivimos en este sector. El influyente congresista demócrata Patrick Leahy reprochó la violencia de todas las partes en medio de las manifestaciones en Colombia. Advirtió que estas protestas y la respuesta del gobierno para atajarlas son una muestra de la fragilidad del Estado de Derecho. Estados Unidos ha invertido miles de millones para ayudar a Colombia a prosperar y establecer una base para el Estado de Derecho. Se ha logrado mucho, pero las protestas y la respuesta miope y violenta del gobierno muestran lo lejos que aún tiene que llegar el país. El Estado de Derecho sigue siendo frágil. Leahy, que es presidente del Comité del Senado que fija los gastos de asistencia internacional y ha tenido un importante papel en la aprobación anual del presupuesto que se le destina a Colombia, también pidió que el gobierno presente las pruebas sobre la supuesta infiltración de grupos terroristas en las marchas, mientras rechazó la violencia policial y vandálica. Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza intensificaron sus ataques en medio de una preocupante escalada bélica que ya deja al menos 70 muertos y hace temer una guerra a gran escala en esta región donde las hostilidades no cesan. La escalada desatada tras el disparo de proyectiles sobre Jerusalén hace 2 días entró en una perspectiva de guerra generalizada después de que el ejército israelí lanzó más de 500 operaciones que terminaron con el derribo de edificios estratégicos presuntamente utilizados por los jefes de las milicias de Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Una brutal respuesta al lanzamiento de más de 1000 cohetes por parte de estos grupos radicales que lanzaron una ofensiva sin precedentes contra importantes locaciones como Tel Aviv, centro económico de Israel y donde se concentra la mitad de la población del país. Y pese a la impresionante defensa de la cúpula de hierro que detuvo más del 80% de la ofensiva, varios cohetes lograron impactar zonas pobladas dejando varios muertos y decenas de heridos. Ahora la preocupación crece en la comunidad internacional por una posible guerra a gran escala entre estas 2 partes. De hecho, Estados Unidos enviará un delegado para buscar una mediación, aunque el presidente Joe Biden aseguró que Israel tiene derecho a defenderse.
La pandemia del COVID-19 está lejos de estar bajo control en el continente americano a pesar de la reducción de casos en Estados Unidos y en Brasil. Así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. In the last week, our region reported more than 1.2 million new COVID cases and nearly 34,000 COVID-related deaths. Una cifra que representa casi el 40% de todas las muertes globales por coronavirus reportadas la semana pasada. La OPS alertó que la transmisión del COVID-19 está lejos de estar controlada en la región y aseguró que espera una disparada de casos en Colombia. We expect even steeper rises following a week of protests in Colombia. Y pese a que más de 140 millones de personas han sido totalmente vacunadas en las Américas, casi el 80% de las UCIs en la región están llenas. Un ciberataque que paralizó una importante red de oleoductos en Estados Unidos generó temores de escasez de gasolina, motivando un acaparamiento por nerviosismo y la suspensión temporal de las normas antipolución en 3 estados y en Washington. La compañía afectada fue Colonial Pipeline, que transporta cerca del 45% de los combustibles consumidos en la costa oeste. La empresa asegura que podrá reanudar completamente su distribución este fin de semana, pese a que cientos de estaciones de servicio reportaron desabastecimiento mientras los clientes hacían fila para llenar sus tanques. También en Estados Unidos, luego de un discurso desafiante contra Trump, la congresista Liz Cheney fue relevada de su puesto como líder del Partido Republicano. En una votación a puerta cerrada, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes tomaron este paso que muestra la profunda y vigente influencia del exmandatario en el partido, decisión que la Casa Blanca condenó. El Departamento de Hacienda español le abrió un proceso tributario al rey emérito Juan Carlos por una millonaria regularización fiscal que hizo en febrero de este año. La agencia tributaria estaría buscando más información sobre los 45,3 billones o millones más bien de dólares que el exmonarca de 83 años, autoexiliado en Abu Dhabi, abonó voluntariamente en impuestos atrasados. Buscan comprobar si las declaraciones se hicieron correctamente. También en España, y apenas una semana después de anunciar su retiro de la política activa, Pablo Iglesias, el ex líder del partido Unidas Podemos, también dejó atrás su icónico peinado. El ex vicepresidente del gobierno español reapareció con el cabello corto tras su derrota en las elecciones de Madrid, algo inédito dado que desde que Iglesias dio el salto a la vida pública en 2014 mantuvo su estética que le valió el apodo del Coletas. Y una noticia al cierre. Las autoridades capturaron en Cali a alias Jacobo, presunto integrante de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, quien es señalado de promover hechos de violencia en medio del paro.